días. Para mí es un gusto y un placer volver a estar con todos ustedes. Hoy tenemos el avance del último tema 11, técnicas e instrumentos de recolección de datos, ¿no? Eh, Tenemos como punto qué son las técnicas e instrumentos. Las técnicas e instrumentos son muy importantes porque son los medios a través de los cuales obtenemos información. Por tanto, aquí la reflexión yo considero que es tener cuidado con la recolección de información. En el momento que se escoge una técnica, ya sea la entrevista, la encuesta o grupo focal, observación, entre otras técnicas, se tiene que justificar por qué se eligió esa técnica para realizar una determinada investigación. Por eso decimos que la técnica se define como el cómo, ¿no? Cómo se captura la información, mientras el instrumento es el con qué se captura esa información. Ambos deben ser coherentes con el problema y el marco teórico. Debe haber una coherencia metodológica. Eh, por tanto, ¿no? Desde el inicio de la investigación es necesario decidir sobre qué paradigma o perspectiva se lo va a realizar utilizando el enfoque teórico de la investigación. De igual manera, la metodología utilizada en la recolección de datos debe estar acorde al enfoque teórico conceptual desarrollado. Por eso debe haber una coherencia metodológica. La elección de técnicas e instrumentos deben alinearse con el paradigma y el enfoque de investigación. Definimos a la técnica como es el cómo se obtiene la información, y el instrumento es el con qué se va a capturar esa información. Tanto las técnicas como los instrumentos están estrechamente vinculados, emparentados, pero no son lo mismo. La técnica tiene que ver con la forma y el modo que tú con que tú vas a recuperar la información. Va a ser el trabajo de campo, el modo de la forma, cómo vas a captar la información, mientras el instrumento también se conoce también como herramienta, es con lo que se va a capturar la información, es el con qué se va a capturar esa información, ¿no? Cuando se plantea la investigación, por supuesto, se debe tener claridad en la técnica como el instrumento para responder al paradigma, al enfoque y al problema de investigación, incluso al marco teórico, ¿no? Al estado de arte. El trabajo de campo implica pues una técnica e instrumentos. Hacer el trabajo de campo siempre va a implicar tener técnicas e instrumentos que deben estar en función al enfoque, a la función de paradigma, al problema de investigación y en función a nuestro marco teórico, ¿no? Ustedes tienen que recordar que ya en la sustentación de tesis, la mayoría de las preguntas en las defensas de tesis apunta siempre a la parte metodológica. Muchas veces es en ese momento que empiezan a preguntar conceptos, puntualizaciones de los métodos, las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Entonces uno tiene que justificar cómo se ha trabajado metodológicamente el trabajo de investigación. Aquí decimos no hay chalecos de fuerza, no hay recetas, simplemente uno tiene que defender su tesis, y aquí hay que defender y argumentar el trabajo de investigación. Es fundamental justificar metodológicamente las decisiones tomadas en la investigación, defender y argumentarlas son las palabras claves. ¿Por qué se hizo de esa manera? El tesista explica por qué es que escogió esta técnica, estos instrumentos, y dirá por esta razón, y la misma debe ser coherente y claro con el enfoque de investigación. Ya sea mixto o sea enfoque cualitativo o cuantitativo, la misma debe tener coherencia con el paradigma, ¿no? Siguiente punto, tenemos la recolección de datos de investigación. Las técnicas de recolección de datos son procedimientos y herramientas para recoger, validar y analizar información, permitiendo alcanzar los objetivos de la investigación. Entonces, al decir que las técnicas de recolección de datos se define como un conjunto de procedimientos, herramientas que nos sirven para recoger, validar, incluso analizar la información necesaria que permita lograr los objetivos de la investigación, resultados y conclusiones. Las técnicas, como dijimos,
son formas de capturar información y los instrumentos es la herramienta para capturar la información. La técnica son formas de capturar la información y el instrumento es la herramienta para capturar la información, ¿no? Las técnicas, sin técnicas tenemos que decir que no va a haber instrumentos y sin instrumento no hay técnica. Por eso están combinados, están relacionados, están estrechamente vinculados. Si no hay técnica no hay instrumento y si no hay instrumento no hay técnica. Por eso decimos que hay una interdependencia. Sin técnica no hay instrumento y sin instrumento no hay técnica, ¿no? Porque están combinados y relacionados uno con otro. Uno no existe sin el otro. Están estrechamente relacionados y vinculados. Ahora, en el siguiente punto vamos a ver algunas técnicas de recolección de datos de investigación cuantitativa. Es la principal técnica, ¿no? Conocemos la encuesta y su instrumento es el cuestionario, pero también hay otras técnicas que son muy importantes conocerlas. Cada técnica de recolección de datos también tiene su instrumento. Vamos a ver la encuesta, la entrevista, la observación, la escala de actitudes. La encuesta es la principal técnica cuantitativa. Su instrumento va a ser el cuestionario de encuesta. Preguntas, pueden ser preguntas cerradas, siempre son preguntas cerradas como su instrumento puede ser aleatoria o dirigida. La encuesta es la principal técnica en una investigación cuantitativa, como dijimos. Es la encuesta que se usa en la investigación cuantitativa y es la más recurrente, la más famosa, la más conocida. Y su instrumento va a ser el cuestionario de preguntas, ¿no? De la encuesta, también conocida la encuesta como boleta u hoja de encuesta, ¿no? Ahí se van a estar las preguntas y suelen usarse preguntas cerradas principalmente, ¿no? Preguntas cerradas, es decir, concretas. La encuesta es una técnica para obtener información. La misma puede ser una encuesta dirigida o una encuesta aleatoria. ¿Cuál es la diferencia entre la encuesta dirigida y la encuesta aleatoria? La encuesta aleatoria, los participantes son seleccionados al azar, a la suerte, ¿no? Son seleccionados al azar de la población, lo que asegura que cada individuo en la encuesta aleatoria asegura que cada individuo tenga la misma posibilidad de ser elegido. Su característica es el muestreo probabilístico, donde todos los miembros de la población tienen igual oportunidad de ser seleccionados, mientras la encuesta dirigida se selecciona intencionalmente a los partícipes. En la encuesta dirigida se selecciona intencionalmente a los partícipes basándose en criterios específicos definidos por el investigador. Su característica acá sería el muestreo no probabilístico en la encuesta dirigida, ¿no? ¿Por qué? Porque la selección no es pues al azar, lo que puede introducir sesgos, pero permite obtener información detallada sobre los grupos en específico, ¿no? Ahora, también otra técnica de investigación cuantitativa es la entrevista. La entrevista se obtiene, a través de entrevistas se obtiene información personal, directa y verbal. Su instrumento va a ser la guía de preguntas que pueden ser abiertas y cerradas. Tenemos que decir que acá en las entrevistas también se utiliza en la investigación cuantitativa. Generalmente son entrevistas descriptivas, tienen como instrumento la guía de preguntas o el cuestionario de preguntas de entrevista. Es una técnica que obtiene información a través de preguntas, ya sea de forma personal, siempre de forma personal, directa y verbal, ¿no? Generalmente la entrevista se realiza con otra persona, pero algunas investigaciones también trabajan con entrevistas grupales, ¿no? El entrevistado generalmente es una persona, una autoridad, una persona con experiencia, doctrina, conocimiento sobre el tema en específico, ¿no? ¿Cuántas entrevistas podrían ser en un trabajo? 5 a 10 máximo, ¿no? Porque muchas veces se van saturando las entrevistas, muchas veces todos van a coincidir coinciden muchas veces muchas respuestas con las demás entrevistas, ¿no? Considero que es suficiente 5 a 10 entrevistas suficiente, hasta 3 incluso sería un mínimo. Estas entrevistas, como dijimos, pueden ser abiertas y cerradas.
Cuando son abiertas las entrevistas, ¿no? Son más subjetivas cuando son abiertas, ya que se recuperan percepciones subjetivas, viene del sujeto mismo, no quiere decir que lo que nos interesa es lo que nos cuenta, no es su propio criterio, su percepción, es más subjetivo porque damos oportunidad a que se vaya explayando, a que vaya diciéndonos todo su conocimiento, su experiencia sobre este tema en específico. Suficiente 3 a 5 preguntas, no suficiente porque cuando es abierta, con 5 preguntas puede estar todo el día, toda la tarde. Considero que es suficiente 5 hasta máximo, ¿no? 5 hasta 10 preguntas máximo cuando es abierta, pero suficiente 5. Ahora, cuando son las entrevistas cerradas, como vemos, son concretas. Acá se utilizan cuestionarios estructurados donde se utiliza la selección múltiple, se puede después, ¿no? Se puede tabular todos estos resultados, ¿no? Cuando son entrevistas cerradas y hay un cuestionario estructurado de selección múltiple que simplemente tiene que responderlo, ¿no? También autoridades o personas conocidas con experiencia, a los sujetos que deseamos hacer este tipo de entrevistas cerradas, ¿no? Tenemos también dentro de las técnicas de investigación cuantitativa la observación. La observación es muy utilizada, ¿no? En las investigaciones cuantitativas. Su instrumento es la guía de observación. Es una técnica que se usa para estudiar la muestra en sus propias actividades de grupo. Su instrumento va a ser la guía de observación, permite cuantificar resultados. Eh, Estamos aquí, ¿no? A través de la observación uno va notando, va mirando, va viendo, registrando la realidad empírica, la realidad social en la cual está, a través de la observación. Es muy importante esta técnica porque permite conocer qué, quién, cómo, dónde y por qué se está haciendo esta investigación. También otra técnica de la investigación cuantitativa estaría las escalas de actitudes, ¿no? Habíamos visto que en la observación puede ser parte, ¿no? De esta observación tenemos que aclarar que puede ser también parte de la investigación cuantitativa como cualitativa. Cuando se utiliza la observación e investigación cuantitativa, uno cuantifica resultados, ¿no? Cuantifica resultados, ¿no? Pero también se puede utilizar en la investigación cualitativa, ¿no? Cuando quiere ver, quiere establecer las conductas del profesor, observa cómo son los alumnos, cómo reaccionan, observa a los estudiantes, etcétera, ¿no? Eh, Tenemos la siguiente técnica de investigación cuantitativa, la escala de actitudes. La escala de actitudes es un método que se utiliza en investigación social. Mide la predisposición de una persona hacia un tema. Generalmente se utiliza muy conocida la escala de Likert. Su instrumento va a ser el cuestionario de acuerdo, donde dice está de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en acuerdo, ¿no? En la escala de actitudes es un método muy utilizado, como dijimos, en investigaciones sociales. Se usa más en el área de la psicología, de educación. La escala de actitudes permite medir la inclinación o predisposición de una persona hacia un determinado tema. En el cuestionario se utilizan las palabras de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, etcétera, ¿no? Las más conocidas utilizadas han sido, como dijimos, la escala de Rensis-Likert. La misma pretende no limitar las respuestas entre el sí o entre el no, sino ampliarlas en cinco niveles mediante las siguientes preguntas, ¿no? Está de acuerdo, totalmente en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo, totalmente en desacuerdo, etcétera, ¿no? Esa es la escala de actitudes, ¿no? Entonces la encuesta es la más utilizada. Su instrumento va a ser el cuestionario, la entrevista, su instrumento va a ser la guía de entrevista o de preguntas, y la observación, ¿no? Estudia las percepciones, el grupo, su instrumento va a ser la guía de observación. Y tenemos la escala de actitudes, su instrumento va a ser también un cuestionario, ¿no? En el cual se dé más de dos opciones en la respuesta, en de acuerdo, en desacuerdo, totalmente de acuerdo, etcétera, ¿no? Ahora también tenemos otras técnicas más. Ahí tenemos el análisis de contenido.
En el análisis de contenido se aborda temas actuales, analizando textos para identificar categorías y frecuencia de palabras. Su instrumento va a ser el libro de códigos o esquemas de codificación, ¿no? En el análisis de contenido se aborda temas generalmente actuales, como dijimos, coyunturales. Este análisis es más práctico, se lo utiliza frecuentemente en el área también de las ciencias sociales, ¿no? Ejemplo, las protestas de los profesores sobre el diseño curricular y su contenido, considerando los términos más usados, así como la cantidad de palabras, doctrinas, historias, conceptos, autoidentificación, plagio, etcétera, ¿no? Entonces, acá se ve todos estos aspectos. En este contenido se analiza el sentido. ¿Por qué se usó esa palabra reiteradamente? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué se quiere dar a entender? Va más desde la percepción del objeto de ese contenido. Generalmente se lo usa más en la prensa, en la comunicación, ¿no? Entonces, en el análisis de contenido se utiliza cuando uno va a estudiar, va a estudiar textos para identificar ciertas categorías y van poniéndole numeración a partir de la repetición de esas categorías conceptuales que se encuentran. Podemos dar otro ejemplo: la grabación de una entrevista a un docente se le transcribe, se le lleva a transcribir, ¿no? Ahora hay muchos programas de transcripción, ¿no? Que son gratuitos, IAs que transcriben realmente, ¿no? El fondo no, sino lo que te está, captan todo lo que dice el entrevistado y lo transcribe rápido, ¿no? Haciendo un análisis de contenido de esa transcripción, ¿no? A todo eso se le llama análisis de discurso, ¿no? De ese análisis de narrativa se puede identificar cuántas veces el profesor ha utilizado la palabra evaluación o cuántas veces ha utilizado la palabra castigo. No sé, no se va viendo la cantidad de veces que se habla sobre esas palabras de evaluación, castigo, cantidad, no sé, ¿no? Las veces que se habló sobre creatividad es una forma de hacer un análisis de contenido en una entrevista que se ha transcrito, ¿no? Entonces, ese sería el análisis de contenido. El siguiente sería el test, ¿no? ¿Qué es el test? Es un medio para capturar información sobre conocimiento o niveles usando preguntas dicotómicas. El test no tiene un instrumento separado, en sí es el mismo, su instrumento es el mismo, ¿no? En el test es básicamente un medio para capturar información sobre el objeto de estudio, sobre el cual sobre algún tipo de conocimiento. Un ejemplo, como has dicho, el profesor pregunta a los estudiantes sobre las matemáticas o historia para saber cuánto conocen. Entonces, no conocimientos previos, ¿no? No se aplica a un cuestionario, sino se aplicará un test. Mediante el test se podrá determinar el nivel de conocimiento, prosociabilidad, conocimiento de la materia, ¿no? Entonces se puede hacer también ese tipo de test, ¿no? Para ver el conocimiento, o ver, ¿no? Toda esta situación, ¿no? Después está las pruebas de rendimiento. ¿Qué es las pruebas de rendimiento, ¿no? Son los exámenes, ¿no? Para evaluar y medir el fenómeno de estudio, como la comprensión de los estudiantes sobre un determinado tema. Su instrumento es la misma, ¿no? Es la prueba de rendimiento, no es el examen mismo, ¿no? La prueba de rendimiento Las pruebas de rendimiento son los famosos exámenes, ¿no? Para evaluar y medir fenómenos de estudio. Por ejemplo, aplicando un método de enseñanza lúdica mediante juegos, ¿no? Aprender jugando. Observamos la comprensión del aprendizaje de los estudiantes y al terminar las clases preguntamos sobre todo lo aprendido, ¿no? Esa es una prueba de rendimiento, ¿no? Pueden haber varios, ¿no? Está la lista de cotejos también, es otra técnica de comparación para verificar el cumplimiento de criterios usando respuestas de sí o no. Es en sí mismo el instrumento, es la evaluación misma, ¿no? ¿No? Entonces, la lista de cotejos son listas de comparación, comparas normalmente. Esto se ve, es una técnica
que te permite contrastar. Se puede utilizar, por ejemplo, en salud ocupacional, si tú tienes, no sé, si tienes su área de trabajo limpio, se aplica lista de cotejos, se pone una pregunta y al lado la respuesta sí, no. Otro ejemplo sería, la persona tiene, no sería, la persona tiene el lugar limpio, está ordenado, sí, no, ¿no? Se utiliza el manual de la institución, sí, no, limitan las respuestas en sí o no, ¿no? Son varias las técnicas de cuantitativas, solo estamos viendo las principales. Eh, Después tendríamos las técnicas en investigación cualitativa. Las técnicas de investigación cualitativa emplean técnicas como la observación, la entrevista, la revisión documental, historias de vida, autobiografías, anécdotas, notas de campo, análisis de documentos, grabaciones, grupos focales. Cada técnica requiere un instrumento específico. En este análisis de contenido, como se ve, no está ya la encuesta. Están otras técnicas importantes, entre ellas la entrevista. ¿Y qué es la entrevista? Es el diálogo, como dijimos, para capturar información. Puede ser estructurada o no estructurada. Es el diálogo circular que te permite capturar esa información a través de forma personal, ¿no? Con el entrevistado, que generalmente es una autoridad, una persona con experiencia, o puede ser un grupo de personas mediante una entrevista grupal, también se puede hacer eso. Hay varias formas de entrevista, ¿no? La estructurada o la no estructurada. Las mismas nos sirven para realizar buenas entrevistas, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la entrevista, sería la entrevista estructurada. Dentro de la entrevista estructurada hablamos de entrevistas cerradas. La entrevista estructurada sería las entrevistas cerradas, también conocidas como entrevistas dirigidas o concretas. Su principal característica de estas tiene que ver con el tipo de preguntas que se emplean, ya que deben ser previamente definidas según el objeto final del entrevistador, ¿no? En este cuestionario estructurado cerrado se tienen diferentes opciones, ¿no? Inciso A, inciso B, inciso D, etcétera, ¿no? Acá se puede procesar, lo bueno de estas entrevistas cerradas, ya se puede procesar porcentajes. Ejemplo, 60% dice que hay que aplicar un nuevo modelo de educación, que va a ser bueno, y un 40% dice que no va a ser bueno, ¿no? Entonces, estas son las entrevistas. También se puede hacerse preguntas dicotómicas, ¿no? Son el tipo de preguntas cerradas que tienen dos posibles respuestas, de sí, no, verdadero, falso, de acuerdo, en desacuerdo. Se utilizan para obtener respuestas rápidas, sencillas, y son muy útiles para realizar preguntas directas sobre productos o servicios, ¿no? Después tenemos la observación. También se utiliza la observación, como hemos dicho, es una técnica que permite capturar información. La observación puede ser participante o no participante, ¿no? Enseguida vamos a ver eso. La observación consiste en capturar la información con los 5 sentidos, ¿no? ¿Cómo captamos la información? A través de la sensopercepción, escuchar, oír, ver, oler, tocar, degustar. Es así como uno capta la información, ¿no? Y memoriza también de esa forma. Entonces, dentro de lo que es la observación participante, esta puede ser directa cuando el observador es presentado físicamente, generalmente es estructurada, es sistemática y guiada la observación participante. La observación no participante generalmente es una observación indirecta. El observador pasa inadvertido por los demás. El observador permanece ajeno a la situación observada y es no estructurada, ¿no? Carece de una guía de observación, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Dentro de las investigaciones cualitativas, la observación y la entrevista, ¿no? También tenemos las historias, estaría también, ¿no? Las historias de vida. Las historias de vidas es la biografía de una persona a través de entrevistas en profundidad, ¿no? Esas son las historias de vida. No es otra cosa que la biografía de una persona. La historia de vida se le hace con una entrevista siempre en profundidad, donde la persona relata momentos significativos. Se podría hacer una entrevista profunda y detallada, larga, para capturar
la historia de vida de una persona. Supongamos que se está haciendo un estudio sobre el rendimiento académico y se pregunta a estudiantes más destacados en la presente gestión de unidades fiscales, pero aún así sigue siendo, sigue siendo una historia de vida, ¿no? Otro ejemplo puede ser, otro ejemplo sería ubicar a un profesor antiguo que ya tiene 20, 30 años de experiencia y hacerle una historia, ¿no? y hacerle una historia de vida. Se le puede preguntar sobre los momentos de mayor éxito de su vida profesional como docente. Se le podría preguntar por qué se animó a ser profesor, cuántos años de estudio le tomó para ser docente, cuántos años de estudio tomó para ser docente, ¿no? Dónde ejerció la docencia, en qué lugares, privadas, públicas, etcétera, ¿no? Después está también las autobiografías, ¿no? Las autobiografías es una técnica en la cual se mide también a una persona que es, ¿no? que escriba, no se pide, ¿no? Una persona que escribe, perdón, su propia historia, ¿no? La persona escribe su propia historia, que narre su historia, que escriba su autobiografía. Ejemplo, ¿no? Albert Camus, el que ganó el premio Nobel de literatura, creo en 1957 o 6, no me acuerdo. Camus mandó una carta a su profesor diciéndole que ese premio era para él, porque quien lo había alentado a seguir adelante. Esa carta se lo puede encontrar todavía, ¿no? En internet. Es por eso que es una autobiografía, ¿no? De personajes reconocidos e importantes. En el caso de Bolivia tendríamos que ver las autobiografías de Elizardo Pérez y Jaime Escalante, como, ¿no? profesores que han trascendido internacionalmente, como los más conocidos aquí en Bolivia, que han hecho mucha historia, han cambiado mucho el sistema educativo. Pero también tenemos a profesores anónimos que pueden ser objeto de estudio, profesores que han cambiado la vida de muchos estudiantes, ¿no? Entonces, la autobiografía. Tenemos también otras técnicas, ¿no? Otras técnicas, también varias técnicas, ¿no? Dentro de las técnicas cualitativas tenemos las notas de campo. ¿Qué son las notas de campo? Es un registro de observación y reflexión en el lugar de la investigación. Las notas de campo o registro es una técnica para recolectar información, tomando notas, registrando. La realidad es el cuaderno de apuntes, ¿no? A partir de ello uno va procesando información. La memoria muchas veces es muy frágil, es bueno tomar notas, grabar. ¿No? La memoria es frágil, uno va olvidando lo que no va usando, ¿no? Se va contaminando muchas veces nuestra memoria con los afectos, etcétera. Entonces, por esta razón es importante, ¿no? Anotar todos los detalles, ya que no siempre vamos a estar con un ordenador, siempre hay que tener un libro de apuntes, de novedades, por así decirlo. Las notas de campo no deben entenderse como notas en el área rural, sino es una nota que se lo elabora en la investigación de campo, en un taller, en el trabajo de recolección de información. En realidad es el cuaderno de apuntes. A partir de ello se va procesando la información, ¿no? Esas son las notas de campo, ¿no? Análisis de documento es la revisión de textos y registros para extraer información. En el análisis de documentos es una técnica, ¿no? En la que se revisa lo que han dicho otros autores. Se utiliza en investigaciones cualitativas también como cuantitativas, pero en la investigación cualitativa se revisan actas, planes curriculares de los profesores, planes trimestrales, la forma de evaluar de los profesores, etcétera, ¿no? También tenemos las grabaciones, ¿no? Ahora con las nuevas tecnologías que generan contextos de oportunidad, permiten ya no utilizar las grabadoras antiguas, sino con el mismo celular puedes hacer una grabación de audio, video, dependiendo, ¿no? de la calidad y el costo del celular. Se puede capturar y transcribir también la información, facilitando su análisis. En las grabaciones de audio, video, las nuevas tecnologías y equipos electrónicos son cada vez más compactos, caben en el bolsillo de atrás.
con mayor soporte de almacenamiento, con mayor velocidad, con incorporación, no están logueadas con las IAs de inteligencia artificial, permiten capturar información y reproducirla mediante la transcripción automática, facilitando y reduciendo el tiempo de trabajo al momento de cotejar toda la información, ¿no? También tenemos otras técnicas como las autobiografías, sí, ¿no? Sería la autobiografía, recopilación de información a través de la interacción grupal, 4 o 10 participantes serían, yo creo suficientes en las autobiografías. Hay una técnica, ¿no? En la cual se escribe, uno va escribiendo su propia historia, ¿no? Tenemos dentro de lo que es las más utilizadas en las investigaciones cualitativas, ¿no? La entrevista cualitativa es un diálogo circular que permite capturar información a través de preguntas personales, directas y verbales. Puede ser estructurada o no estructurada, y su instrumento es el cuestionario o la guía de entrevista. Como dijimos, aquí en el cuestionario puede estar, puede ser la entrevista abierta, recuperar percepciones subjetivas, son difíciles de codificar pero útiles cuando no hay mucha información, ¿no? Las entrevistas abiertas amplían el conocimiento, las dudas, porque está haciendo una entrevista abierta a una persona con conocimiento, con experiencia, una persona que te puede dar más fuentes, te puede ayudar y colaborar mucho más con los objetivos o preguntas y preguntas, ¿no? Entonces, está la entrevista abierta. También tenemos, como dijimos, las entrevistas cerradas o estructuradas también son conocidas como entrevistas rígidas o concretas. La principal característica de estas tienen que ver con el tipo de preguntas que se emplean, ¿no? En aquí es abierta, de 3, 5 preguntas suficiente. En aquí puedes tardar una hora, 2 horas o todo el día, porque muchas veces se explaya el entrevistado, pues ya te cuenta muchas cosas, ¿no? sobre el tema que estás realizando. Aquí das más libertad al entrevistado a que responda, pero mientras en la entrevista cerrada o estructurada ya son entrevistas rígidas, decimos, o concretas. La principal característica de esta es que tiene que ver con el tipo de preguntas que se emplean, ya que deben ser previamente definidas, ¿no? Según el objetivo final del entrevistador, ¿no? Incluso validadas. En el cuestionario es un cuestionario cerrado, se tiene diferentes opciones son cerradas, ¿no? Opción A, opción B, opción D, B, C, D, etcétera, ¿no? Acá se puede procesar, ya aquí se puede hacer incluso porcentajes, se puede hacer un poco de también datos, tortas, gráficos, porcentajes, ¿no? Ejemplo, el 60% dice que hay que aplicar el nuevo modelo educativo, el que es bueno. El 40% dice que no hay que aplicar este modelo educativo, que hay muchas suspensiones, hay mucha tolerancia a las clases, etcétera, ¿no? Ya el estudiante ya no estudia, sino está más afanado en hacer otras actividades recreativas, etcétera, ¿no? También se puede utilizar en estas entrevistas cerradas preguntas dicotónicas, ¿no? Preguntas cerradas, ejemplo, ¿no? de respuestas que solo tienen dos posibles respuestas: sí, no, falso, verdadero, de acuerdo, en desacuerdo. Se utilizan para obtener respuestas rápidas, sencillas. Son muy útiles para realizar preguntas directas sobre productos y servicios, ¿no? Eh, Después también otra utilizada es la observación, como dijimos. La observación, como dijimos, puede ser, es una técnica dentro de la investigación cualitativa. Implica capturar información con los 5 sentidos: mirar, ver, ¿no? Captamos todo a través de la sensopercepción, tocando, mirando, oyendo, escuchando, degustando, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de la observación, una técnica que permite capturar la información a través de la observación, ¿no? Puede ser participante o no participante. La observación consiste en capturar esa información con los 5 sentidos. La observación puede ser directa, cuando el observador es presentado físicamente y maneja criterios. En la observación directa es una técnica de recolección de datos que consiste en observar un fenómeno, individuo o actuación sin intervenir ni alterar el entorno en el que se está desarrollando. En este punto tenemos que hacernos una pregunta muy importante:
Cuando es una observación directa, es cuando el observador es presentado físicamente y se maneja con criterio de investigación. En la observación directa, el observador es presentado físicamente y maneja todos los criterios de la investigación. El observador es presentado y es consciente de lo que está haciendo mientras el observador no interrumpa, sea como un mueble, un mueble parte del ambiente, va a ser mucho mejor, ¿no? Por eso en la observación podemos dar un ejemplo dentro del aula de la unidad, una unidad educativa. El profesor dice, dentro de lo que es la observación, la observación dentro de lo que es la observación directa, ¿no? Es presentado físicamente, ¿no? En el aula dice el profesor: señores estudiantes, aquí tenemos al investigador Leonardo Mamani, que nos va a acompañar durante 3 o 4 sesiones, porque está haciendo un estudio, un trabajo, va a estar acá en silencio, ustedes sigan más adelante, pero es ahí una observación participante, ¿no? Participante, ¿no? Es una observación participante, ¿no? Es presentado, es directo el observador, pero es presentado. Y cuando la observación es indirecta, el observador pasa inadvertido para los demás, nadie sabe que está haciendo esa investigación. Participante, el observador es aceptado como miembro del grupo, ¿no? El observador es captado como miembro del grupo. Aquí hay una diferencia entre la observación directa y la observación participante. En la observación, el observador acá hay una diferencia, como dijimos, con la observación directa, sobre todo en las investigaciones cualitativas, en la que consiste que el observador es parte del grupo y participa activamente en el grupo, opina, lidera al grupo, resuelve problemas, es uno más en el grupo, ¿no? Pero es un observador participante porque, claro, él está ahí dentro y anota y escribe y tiene sus momentos de reflexión, va muy bien si uno es docente porque está con ellos e interactúa con ellos. Incluso los estudiantes saben que el profesor está investigando. Eso es válido, ¿no? Eso es válido, ¿no? Se utiliza mucho dentro del enfoque sociocrítico, ¿no? Han habido muchos que han hecho que han utilizado la observación participante, entre ellos un autor conocido como, no me acuerdo, Pablo Neves, Pablo Reglus Neves Freire. Fue un pedagogo educador, filósofo brasileño, que es considerado como uno de los pensadores más notables en la historia de la pedagogía a nivel mundial, tanto por su representación en la pedagogía crítica como su orientación marxista, ¿no? Freire decía que no se trata de hablar sobre la pobreza, sino de luchar contra la pobreza desde la acción. En la investigación participante, el investigador es parte del proceso para cambiar la situación y plantear un cambio social, ¿no? Ahora, también ¿no? También puede haber la observación estructurada. Dentro de la observación, acá no tengo, acá la observación estructurada, el observador es la observación sistemática, guiada en todas las pautas. El observador cuenta con una herramienta, una guía de trabajo previamente pautada, elaborada. El investigador tiene una guía de observación, ahí tiene todo lo que va a observar, ¿no? Entonces ahí tenemos también la observación. La observación, tenemos también la observación, son varias las clasificaciones de la observación. Tenemos también la observación indirecta. El observador pasa inadvertido por los demás, como dijimos. El observador está camuflado, nadie sabe que está realizando el trabajo, quizás solo lo sepan las autoridades o el grupo, pero la mayoría no lo sabe. Pasa inadvertido, desapercibido. Su ventaja o la finalidad mayor es que se busca no contaminar y que haya una buena no contaminar, ¿no? Que no haya una afectación, que haya una afectación mínima para que la gente actúe con normalidad y lo hace en su vida, ¿no? Y lo hace de esa manera, ¿no? Dentro de lo que es, también tenemos que ver que
tenemos que ver que hay también las técnicas, también las técnicas se pueden utilizar en investigaciones mixtas. La investigación mixta combina enfoques cuantitativos, cualitativos para una comprensión más profunda, permite la flexibilidad en el uso de técnicas como encuestas, entrevistas, grupos focales, adaptando al objeto de estudio, ¿no? Es un enfoque integrado, combina lo cuantitativo y lo cualitativo para una visión completa del fenómeno. Hay una flexibilidad porque la proporción de cada enfoque va a ser diferente. Puedes utilizar un 70%, 30%, etcétera, porcentaje cuantitativo o un 30% cualitativo. Por eso decimos es cuantitativo o cualitativo de acuerdo al porcentaje que estás utilizando en tu investigación. Es un enfoque mixto, no es como un matrimonio. Uno analiza es como un matrimonio, ¿no? Hay una alianza entre dos personas, en este caso no sean personas, sino son enfoques cualitativo y cuantitativo. Hay momentos en que es como un matrimonio, ¿no? Hay momentos que uno discute, uno está en discusión sobre cuál se va a usar más o se va a usar menos, igual que un matrimonio, ¿no? Donde uno va discutiendo, ¿no? Qué van a hacer el fin de semana, van a salir o no. Lo mismo pasa, ¿no? En la investigación puede ser, por eso, cual y cuantitativo o cuantitativa. Por ejemplo, se puede decir del 100% de la investigación, un 70% es cuantitativa y un 30% es cualitativa. Esto se debe negociar, ya que depende del objeto de estudio, del objeto de estudio, ¿no? Si hay más datos, encuestas y pocas entrevistas, para complementar entonces la investigación es cualitativa, o al revés, si hay más entrevistas, hay un tema que a uno le llama la atención al investigador y ese tema es novedoso, lo que se va a hacer es armar un cuestionario para preguntas sobre esto, entonces va a emerger la investigación cualitativa, etcétera, ¿no? Ahora, dentro de lo que es el marco metodológico, vemos, ¿no? Que, bueno, resumiendo todo lo que hemos visto, en el marco metodológico deben estar estos puntos muy importantes: el enfoque de investigación, desde qué paradigma estás realizando tu investigación. Es un paradigma sociocrítico, un paradigma positivista, es más, el enfoque es cualitativo, cualitativo, que la guía de diseño y desarrollo de tu estudio, análisis de datos, así como la interpretación de sus resultados. Tiene que estar el tipo de investigaciones: descriptivo, exploratorio, explicativo, correlacional. No se relaciona con, bueno, es estudios experimental, no experimental, etcétera. Los métodos que estoy utilizando es inductivo, deductivo, analítico, descriptivo, sintético, entre otros. Y ahí tiene que estar la hipótesis, la posible respuesta, ¿no?, al planteamiento del problema. Tiene que estar ahí las técnicas e instrumentos que estás utilizando en tu trabajo de investigación, en tu tesis o otro trabajo de investigación. Mínimamente son los puntos principales que debe tener el capítulo de marco metodológico. Habíamos visto entonces que ahí sí se revisan las técnicas e instrumentos, porque en base a estas técnicas e instrumentos realizas tu otro capítulo, que es la interpretación y análisis de resultados. A cada técnica, pues mínimamente yo considero 3, 5, hasta dependiendo mucho de la investigación, pero considero que 3 a 5 técnicas estaría muy bien que lo presentes. Generalmente se presenta la técnica de la observación y su instrumento, la guía de la observación o diario de campo; la entrevista y su instrumento, la guía de entrevista; la encuesta y su instrumento, el cuestionario de encuesta; el análisis documental o biográfico, su instrumento, la ficha biográfica o la ficha de contenido. Hay más técnicas e instrumentos, como dijimos, depende mucho del investigador qué técnica y qué instrumento va a utilizar. Ambas interactúan, ambas coexisten entre ambas. Si no hay instrumento, no hay técnica; si no hay técnica, no hay instrumento, ¿no? Por eso, dentro de observación también puede ser observación directa, observación indirecta. Dentro de las entrevistas puede ser estructurada o abiertas. Son válidas, ¿no?, en los instrumentos. Dentro de las encuestas pueden ser cerradas, de selección múltiple, también son válidas como instrumentos, o pueden ser, no son válidas, ¿no? Generalmente en las encuestas siempre son cerradas, ¿no? Como ya terminando las conclusiones,
Las conclusiones siempre debe estar casado con tus objetivos, con el objetivo general, con los objetivos específicos, con el segundo objetivo específico. Ahí realmente las conclusiones y el marco teórico y en interpretación de resultados tienes que comprobar si realmente se ha podido dar el objetivo primero, segundo, tercero, y por eso decimos que las conclusiones están relacionadas con los objetivos de tu trabajo de investigación. Y las recomendaciones que tienen que estar casados o tienen que estar relacionados a tus conclusiones. No es inventarse una recomendación y punto. Si tienes 3 o 4 conclusiones, también tendrías que tener 3 o 4 recomendaciones. De acuerdo a las conclusiones haces tus recomendaciones. Bueno, para mí ha sido un gusto y un placer estar con todos ustedes en estos temas. Tal vez no lo he podido preparar mejor, pero he hecho mi mejor intento y espero que les haya gustado. Voy a seguir publicando otros temas de otras materias. Estos temas han sido fruto de la experiencia. No soy una persona que ha leído muchos libros de metodología. Ha sido más de lo práctico a la teoría, la experiencia, y muchas veces yo creo que no todo lo que uno sabe ni todo lo que uno lee está, pero está las partes más importantes y bueno, yo creo que la intención es lo que importa y lo que vale. Muchas gracias, que tengan un buen descanso reparador. Hasta pronto, hasta luego.